Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Nos da gusto poder volver a estar otra vez a través de este medio. Esperamos que lo que hayamos vivido y escuchado hasta el día de hoy siga siendo de bendición, siga siendo lo que Dios tiene para con nosotros. El deseo de nuestro corazón sigue siendo el de glorificarle, el de exaltarle, sin importar las circunstancias que sabemos que son un tanto complicadas para algunos. Lo que esperamos, sin duda alguna, es glorificar el nombre del Señor. Así que le voy a invitar a que, si usted ya está por ahí viéndonos y escuchándonos, se tome ahí un momento en donde usted se encuentre y deje de hacer lo que está haciendo y disponga su corazón, pero más allá de disponer su corazón, disponga un tiempo corto para considerar juntos lo que Dios tiene para con nosotros, y también, sin duda alguna, para unirnos con un mismo corazón y un mismo sentir para glorificar a Dios. Vamos a hacer una oración ahí donde está. Cierre sus ojos y vamos a rogarle a Dios que se agrade de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos volvemos a acercar a tu presencia en esta hora. Primero, Señor, sin duda alguna, agradecidos por tu bondad para con nosotros, por tu misericordia. Y rogándote, Padre, una vez más, que el Espíritu Santo nos asista para poder glorificarte como solo tú eres digno, Señor. Ahí desde nuestras casas, sin importar que no podamos estar juntos, Señor, que lo que prevalezca sea el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es el de glorificarte a ti por encima de todo, Señor. Provócanos, bendícenos, anímanos si es necesario, Señor. Ahí yo te ruego por aquellos que están pasando por alguna situación particular, Señor, que esté afectando su ánimo, su espíritu, Señor. No dejes que se olviden de ti, no dejes que se olviden de lo que tú has hecho por nosotros, y que podamos glorificarte juntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré de su amor. Pues Él es mi fuerza, mi refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti, pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso, y por siempre tu alabanza cantaré. Cantaré a mi Dios, cantaré a mi Dios, de mañana cantaré su amor. Cantaré a mi Dios, de mañana cantaré su amor, pues Él es mi fuerza, mi refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti, pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso, y por siempre tu alabanza cantaré. Yo cantaré de su amor. Yo cantaré de su amor, pues Él es mi fuerza, mi refugio en la tormenta. Oh mi Dios, yo te canto a ti, pues solo tú eres mi roca, mi Padre amoroso, por siempre tu alabanza cantaré. Por siempre, y por siempre tu alabanza cantaré. Y por siempre tu alabanza cantaré.
Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Volvemos al cielo, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate.
glorifícate. Sí, Señor. Lo que esperamos es justamente que te glorifiques a través de nuestra vida, Señor. Sin duda alguna sabemos que tienes el control de todo, Señor, pero también sabes que somos débiles más de lo que quisiéramos. Y por eso, Señor, queremos acercarnos a tu presencia para recibir de ti lo que nos hace falta, lo que necesitamos, Señor, para glorificarte. Tu gracia, tu misericordia, el Espíritu Santo, Señor, con nosotros. Y así, Señor, poder exaltar al que es, al que fue y al que ha de venir. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, digno por siempre y siempre, al único que adoramos. Fue quien es y quien ha de venir. A ti sea la gloria, hoy y por los siglos, Señor. Y Señor, con esa actitud de adoración, de humildad, queremos rogarte, Señor, que utilices la vida de nuestro pastor, la vida del pastor Miguel, Señor, que hoy habrá de compartirnos. Bendícelo, Señor, ilumínalo, que el Espíritu Santo sea claro a su vida, Señor, que sus labios puedan ser instrumento para bendición de nosotros. Todo esto, Señor, como siempre, para gloria tuya, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y amén. Amén. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bien, gracias a Dios por la bendición y la oportunidad siempre de poder, sin duda, meditar en la palabra del Señor y poder reflexionar sobre todo cada año y a través de los diferentes días, pero en estos días acerca de los acontecimientos que de alguna manera se dieron. Hoy hablaremos de algunos acontecimientos principales y algunos secundarios. Voy a pedir que pongan la primera lámina, ¿verdad? Y dentro de estos acontecimientos principales que tenemos precisamente el lavatorio, ¿verdad? Jesús lava los pies a los discípulos, la Santa Cena, las pláticas de consuelo, que es el Evangelio según San Juan, del capítulo 14 al capítulo 16, y que lo conocemos como el corazón de los evangelios, la oración de intercesión, San Juan capítulo 7 o pontifical, y su agonía. En la siguiente lámina tenemos algunos ejemplos. En los siguientes lámina tenemos acontecimientos secundarios. Algunos ya recordamos precisamente cómo poder tener presente estos acontecimientos. Y dentro de estos acontecimientos secundarios, no por ello menos importantes, tenemos precisamente las cosas que se dieron como la disputa sobre el mayor. Después, el traidor es señalado, ¿verdad? Ahí dentro de la escritura. Judas sale del lugar donde estaban participando de la Pascua. El Señor anuncia la caída de Pedro, ¿verdad? Le recuerda y le dice precisamente que antes que el gallo cante 2 veces, él habrá de decir que no lo conoce 3 veces. Cantan un himno, que conocemos como el Jalel o el Aleluya, que es precisamente los Salmos 113 al 118. No vamos a ver todos por la cuestión en cuanto a nuestro tiempo, pero sí algunos aspectos que sin duda nos permiten reflexionar en algunas de las cosas. La lámina número 3 nos enseña acerca de la disputa sobre quién es el mayor. Allá en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, nos dice que los discípulos tuvieron una tremenda discusión, ¿verdad? De cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Y creo que siempre esto será dentro de la iglesia, ¿verdad? Que de repente a veces pensamos o pudiéramos llegar a pensar quién es el más importante. Dice el versículo 25 que Jesús les dijo, ¿verdad? Que entre la gente común, pues se acostumbra que los reyes gobiernen y hasta cierto punto con tiranía a sus súbditos, y que a los jefes se les dé también el título de benefactores de buenos. Pero algo que señala el Señor en estos prácticamente últimas horas con sus discípulos, ¿verdad? Es precisamente que les dice, bueno, con ustedes no debe ser así, sino todo lo contrario. El más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, como el más sencillo. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Qué importante es para nosotros en un momento dado tener bien claro esto, como nosotros como creyentes, la importancia del servicio y la importancia de la humildad. Alguien decía que los cristianos deben ser humildes, pero otro decía, bueno, si no es humilde,
¿Es cristiano? Bueno, la Escritura nos señala que se da, ¿verdad? Tanto en los cristianos carnales, el aspecto, ¿verdad? De dejar de lado la humildad y pensar, ¿verdad? En un momento dado, que ellos son el centro de atención por las características, por las cualidades, por las capacidades que pudiera tener. Y pregunta, versículo 27, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Recordemos que ellos ya están ahí participando de la Pascua, están en la mesa y el Señor dice, ¿acaso no es el que se sienta a la mesa? Y el Señor dice, y yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él estaba ahí compartiendo y sirviendo para sus discípulos. Ustedes han estado siempre conmigo, dice en mis pruebas, versículo 28. Por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Si ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se dice que dentro de la celebración de la Pascua se acostumbra precisamente tomar cuatro copas, cada una representativa precisamente de las promesas de bendiciones de Dios para Israel cuando ellos fueron liberados de Egipto. Aquí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, Éxodo 6 y 7, encontramos estos cuatro, que precisamente la primera dice, os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Os tomaré. Qué importante es que nosotros sepamos quién es el mayor entre nosotros. Bueno, dice el Señor, el mayor entre ustedes es el que sirve. Y aquel que manda debe ser precisamente el servidor. Y este ejemplo, precisamente el Señor dice, yo les doy. Y entonces inmediatamente pasa al ejemplo, al punto importante. Siguiente lámina, vemos que él, allá en el Evangelio según San Juan capítulo 13, a partir del versículo 21 nos habla precisamente que eran antes de la fiesta, ¿verdad? De la Pascua, están ahí y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejaría este mundo para ir a reunirse con el Padre. Me llama la atención porque en esta parte de la Escritura siempre vamos a encontrar que él sabía. Las veces que se mencionan en todos estos pasajes y toda esta parte última, es muy interesante y muy importante. Y dice entonces precisamente que él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo. Así los amó hasta el fin. Y creo que esto queda en relieve y muy importante, porque hablando de los suyos, se refiere también a Judas. Como en todo momento y hasta el final, el Señor siguió amando a Judas como al principio. Y lo podemos ver a través de los siguientes versículos y siguientes pasajes. Bueno, inmediatamente se menciona precisamente a cómo el enemigo, ¿verdad? Mete precisamente en el corazón de Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Qué importante es en nosotros, qué importante es precisamente que tengamos cuidado con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, porque son parte importante que van a tener como resultado una consecuencia. El enemigo aprovecha
aprovecha estas circunstancias y estas situaciones. Ya se habían venido dando situaciones desde el momento en que se derrama ese perfume caro, y se unge a Jesús. Y precisamente Judas se molesta y su reacción es precisamente hablar y decir que se hubiera dado a los pobres y que esto sin duda hubiera sido de grande bendición. Pero la Escritura señala otra vez que no es porque le interesaran los pobres, sino porque él cargaba la bolsa, era el tesorero, el encargado del dinero, y dice que de él tomaba. Nuevamente nos dice este versículo 4, que Jesús sabía, otra vez, que sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios. Y que el Padre le había dado toda autoridad. Sí, él seguía teniendo toda esa autoridad, así que mientras estaban cenando, se levantó, ¿sí? Se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Bueno, dice que cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿verdad? Tú a mí no me lavas los pies. Jesús le contestó: ¿verdad? Tú no entiendes esto, no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que entender. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser claros en las cosas que hacemos hacia los demás o que los demás hacen hacia nosotros. Pero lo importante es precisamente que, así como Jesús sabía, que nosotros también sepamos y podamos entender de qué o cuál se trata. Y esto llegará precisamente en su momento en que el Señor precisamente nos da la oportunidad de vivir experiencias, situaciones diversas, y que en ese momento no las entendemos a veces, ni entendemos por qué, y algunas no son agradables. Pero con el tiempo tenemos la oportunidad precisamente de poderlas entender. Bueno, versículo 8 dice que Pedro le dijo precisamente: jamás voy a permitir que me laves los pies. Jesús le responde, ¿verdad? Si no te lavo los pies, pues simplemente no vas a poder ser de los míos. No vas a poder ser parte del reino. Conociendo a Pedro, inmediatamente respondió, y entonces dijo: no tan solo me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Sabíamos que esta era parte de una cortesía del anfitrión, precisamente en las cenas, en las comidas, el lavar o proporcionar, ¿verdad?, agua para que los que estaban convidados, ¿verdad?, que pudieran participar en la mesa. Pero aquí es interesante de las cosas que el Señor hace y que dice: ustedes no las entienden, habrán de entenderlas. Bueno, Jesús le contestó, ¿sí? El que está recién bañado o el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Qué importante es saber precisamente eso, que Dios ya nos ha limpiado, que Dios ya nos ha purificado, y que a veces de lo único que tenemos que ir deshaciéndonos, de lo único que debemos ir saneándonos, es precisamente de las cosas que en el caminar, que en el vivir diario, nos vamos llenando. Se va siendo parte de ese polvo, de esas situaciones que al caminar. Es muy interesante el poder a veces observar a los pastores cuando recién salen a sus primeros días de servicio, cómo empiezan con mucho ímpetu, con mucha fuerza, pero que a veces las propias situaciones que viven con creyentes, con personas, ¿verdad?, poco a poco con los años empiezan a disminuir su gozo, su servicio,
empiezan a disminuir ese deseo de seguir haciendo las cosas para Dios. Y no tan solo los pastores, sino también a veces nosotros como creyentes. Cuando empezamos a hacer algo, la dirección o la predicación, dedicamos mucho tiempo y queremos y deseamos hacerlo, pero a medida que van pasando los tiempos, a medida que se van dando las situaciones, críticas positivas, pero sobre todo las críticas negativas, nos van frenando. Por eso es importante, ¿verdad?, limpiarnos de ese polvo del camino que precisamente se da. Por eso el Señor le dice que el que está limpio no necesita más que lavarse los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios. Y señala, aunque no, todos. Versículo 11 dijo, no están limpios todos, porque sabía, otra vez Jesús sabía, quién lo iba a entregar, quién lo iba a traicionar. Sin duda que es importante que nosotros podemos en un momento dado saber que en muchos aspectos a veces nos sentiremos traicionados, pero el Señor nos muestra precisamente la importancia de amar a todos hasta el fin y siempre, y siempre. Siguiente lámina, número 5, dice que después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse su capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que yo he hecho? Y creo que hasta la fecha y hasta estos días, muchos de nosotros no hemos meditado, o quizás, me atrevo a pensar, a veces no hemos reflexionado lo necesario para poder tener claro qué nos enseña esta ilustración, qué nos enseña precisamente este ejemplo que Jesús da. No solamente se trata de lavar los pies, sino ese es precisamente el punto importante en ese sentido. ¿Sí? Dijo el Señor, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro, dice el versículo 13, y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro y el Señor, y les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Entendemos de qué se trata esto? ¿Cuántas veces hemos lavado los pies a los demás? Y sin duda no se refiere al aspecto físico, al hecho solamente de tomar agua y un lebrillo. Y este día, como en muchas iglesias, pues precisamente se escogen a 12 y se les lava los pies. La más alta autoridad, ¿verdad?, dentro de la iglesia lo hace. Tanto iglesias de todo tipo, cristianas, ¿verdad?, llega a hacer esto. Pero ¿qué? En cuanto a nosotros ahora que dice que también nosotros tenemos que también lavarle los pies a otros. ¿Cuántas veces le hemos lavado? ¿Y de qué habla Jesús al lavar los pies? Creo que es interesante que reflexionemos y podamos tener claro esto, de cómo podemos precisamente lavar los pies. Lavar los pies. Dice el versículo 15 que ha sido el ejemplo que Jesús ha dado para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Qué había hecho Jesús? Más allá del aspecto físico, como decíamos, de agua, de secarles, precisamente nos da la oportunidad de poder mostrarnos algo muy interesante, y es precisamente de la parte que dice, qué importante es en nuestra vida el trabajar para que los demás crezcan, para que los demás se vean. No me interesa verme a mí, lo que me interesa es siempre que mi hermano sea
el que en su caminar pueda yo participar y ayudar para que él se siga desarrollando y creciendo. Versículo 16 dice: el Señor les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envió. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos, serán felices, serán bienaventurados. Que de los que se trata es que los demás crezcan, se desarrollen. No nosotros. Por eso, después de esta disputa, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante entre nosotros? Y el Señor dice: aquel que sirve. Y entonces es la parte del ministerio que nosotros siempre usamos, que los demás crezcan. No importa que sea más joven, no importa que no tenga las mismas capacidades, no importa. Lo importante es precisamente que nosotros aprendamos a lavar los pies de nuestros hermanos. Mi hermano, mi hermana, ¿a cuántos hoy lavas y estás lavando los pies? Versículo 18. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que conmigo se ha vuelto contra mí, perdón, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo, versículo 19, esto de antemano, otra vez, para que cuando se cumpla, para cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y precisamente esos que Dios ha puesto, esos que Dios envía, es la parte importante que nosotros debemos saber. Siguiente lámina dice que, versículo 30, que precisamente ellos cantaron un himno, ¿verdad? Cantaron un himno, decíamos el Halel, el Aleluya, que era parte de estos cantos, de estos salmos que nosotros conocemos, 113 al 118. Y sin duda, no terminó, la cuarta copa no participaron, precisamente porque tiene que ver con precisamente con esa parte que donde ¿no? nos tomará en especial, ¿verdad? A todos, y es la parte donde él dice, ¿verdad? Ya no tomaré más, ya no comeré más este pan, ya no tomaré más este vino con ustedes, sino hasta que estemos en el reino del Padre. Y entonces salieron. Lámina siguiente. Y entonces nos presenta algo muy interesante, la agonía en el huerto. En Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46, nos dice que luego el Señor Jesús se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy ahí a orar. Bueno, puso aparte, ¿verdad?, a los tres que participaron de varias de las experiencias, entre ellas la transfiguración. Dice que se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y comenzó a sentirse muy triste, comenzó a sentirse angustiado. Versículo 38 dice que precisamente su alma se sentía triste hasta la muerte. Y permítanme hacer un pequeño paréntesis. Muchas veces, cuando nosotros dejamos que la tristeza crezca en nosotros, que lo que sentimos se vuelva parte importante
parte relevante dentro de nuestra vida, polarizamos muchos aspectos de ella. Y entre ella, el principal es que aún a causa de nuestra profunda tristeza, aún dejamos de ver a Dios. Porque para nosotros es más importante nuestra tristeza, nuestro sentimiento, que el Señor. No que lo olvidemos, pero se vuelve un aspecto secundario en nuestra vida. Por eso es muy importante, sin duda, que cuando la tristeza viene, cuando la angustia es parte de nuestra vida, nosotros aprendamos precisamente a retomar fuerza en esas situaciones. Y decía, dentro de este paréntesis es importante, porque aún cuando nosotros sentimos una profunda tristeza por la partida de alguien, por la situación que alguien siente o que alguien vivió, dejamos de ver a los demás. Dejamos de ver inclusive a los que sufren también, a los que están tristes como nosotros. Porque lo único que nos preocupa es nuestro sentimiento, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo estoy viviendo. Por eso es importante que retomemos en nuestra vida, a través de la oración, ese gozo y ese consuelo de parte de Dios. Porque la tristeza va como consecuencia que dejemos de interesarnos por nuestro prójimo. Versículo 38. Les dijo, precisamente decía, que se sentía triste hasta la muerte, ¿verdad? Y entonces les dijo, quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algunas versiones como la traducción de viviente y algunas otras dicen que oró porque quería rehuir, quería abortar la misión. Nada más lejos de la realidad. Por eso es importante a veces el poder cotejar algunas de las diferentes versiones, ¿verdad? Para saber que no, lo único que el Señor estaba diciendo precisamente al Padre era que las cosas se hicieran y que se llevaran paso por paso hasta el punto donde debían serse. Y que en un momento dado, ¿verdad? La naturaleza humana de Jesús no fuera a cambiar los acontecimientos. Luego volvió a donde estaban los discípulos, dice versículo 40, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ni siquiera una hora pueden ustedes mantenerse despiertos conmigo. Se dirigió precisamente a Pedro, porque Pedro era el que había dicho, contigo hasta la muerte, contigo. Y el Señor le había dicho, hoy, antes que el gallo cante, 2 veces tú habrás dicho que no me conoces. Que no me conoces. Y entonces ahora había algo más sencillo, simplemente permanecer despierto. Permanecer ahí. Si bien es cierto, eran estos 3, ¿verdad? Bueno, era el punto de precisamente donde se dirige, precisamente se dirige a Pedro. Versículo 41. Y el Señor les dice, manténganse despiertos, oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, para facilitar de alguna manera un poco
un poco el lenguaje. Sí, sí, qué importante es también ese aspecto tan, tan sencillo, pero tan importante, que es precisamente el saber que la carne es débil y la importancia que tiene en un momento dado, ¿verdad? Que sea vivificado a través del Espíritu, el creyente. Porque siempre queremos o querremos en un momento dado entrar y cambiar las cosas. A veces queremos cambiar las cosas de tal manera que a veces podemos llegar a decir, cuando vemos sufrir a alguien que amamos, mejor toma mi vida, o tómame a mí, o mejor me hubiera pasado a mí, cuando no estamos precisamente entendiendo que todo lo que hay, que todo lo que sucede a nuestro alrededor, tiene un propósito perfecto, perfecto, de parte de Dios. Qué importante es en un momento dado. Y vemos cómo Pedro va a querer intervenir como siempre, en ese arranque, precisamente, en esa siempre ímpetu de querer cambiar las cosas. Y entonces, por ahí cuando el Señor se ha prendido, va a cortar la oreja de un centurión. Hoy sabemos a través de la Escritura que se llamaba Malco. El Señor otra vez le dice a Pedro que si de eso se tratara, el Señor podría haber pedido al Padre que enviara huestes de ángeles y estarían ahí. Pero no se trataba de eso. A veces nosotros queremos solucionar las cosas pensando que con dinero, con tiempo o poniendo, tenemos que hacer. Pero a veces no dejamos que los demás precisamente cumplan su propósito. Versículo 42, por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente, rogándole al Señor precisamente ese aspecto tan importante, que se hicieran las cosas y que Él pudiera llevarlas y soportarlas hasta el fin. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos, sí, estaban cargados de sueño, se les cerraban de sueño. Qué importante es precisamente ahí ver estos aspectos, que el Señor dice: permanezcan conmigo, despiertos, estén atentos, estén atentos. Bueno, simplemente versículo 24 dice que los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras: Padre mío, si quieres que pase de mí esta copa, bueno, y no como yo. Bueno, regresó el Señor, versículo 5, donde estaban los discípulos, y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo? ¿Siguen ustedes descansando? Y entonces él dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Ha llegado la hora. Levántense y vámonos. Última lámina. Que ya se acerca el que me traiciona. Tenemos que también no dar sueño a nuestros ojos. Poder estar como esas vírgenes prudentes, despiertos. Poder estar precisamente
en esa oportunidad de poder estar atentos. Cristo viene y viene otra vez. ¿Cómo nos va a hallar? ¿Dormidos? ¿Cansados por las diversas actividades o situaciones? El Señor escribe a través de Pablo, ahí en el libro de los Efesios, en la carta del perdón a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, realizando precisamente la obra que el Señor nos dice, lavando los pies hacia los demás y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, siempre, siempre. No compitiendo, sino aportando y apoyando. Y esperando con ansia poder decir, ven, Señor Jesús. Proclamamos su muerte y anunciamos tu resurrección, dice la Escritura. Pero ¿cómo poder anunciar si en un momento dado nuestros ojos están cargados de sueño y nuestras vidas cansadas? Dios permita que estemos despiertos para alabarle, para bendecirle. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda, a través de tu palabra, tú nos das siempre la oportunidad de poder encontrar grandes enseñanzas. Y muchas veces nuestro problema no es el conocimiento, sino nuestro problema es la necedad de nuestro corazón de creernos sabios, de creer mejores y dejar de practicar, Señor, lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, para que cada día caminemos en ese ejemplo que tú nos has dado, pisando esas huellas que tú has dejado, en esa sencillez de corazón. Todos como siervos, ninguno como Señor, porque tú nos das hoy la bendición y la oportunidad de poder conocerte, de poder escucharte y de poder, sin duda, servirte. Ayúdanos, Señor, para ser esos siervos. Ayúdanos, Señor, para ser esos que lavan los pies a sus hermanos. Que la palangana y la toalla, Señor, sea parte de nuestra herramienta en el diario caminar en tu obra. Gracias, Señor, por tu pueblo. Y no permitas, Señor, no permitas que caigamos en tentación y que la tristeza, Señor, nos abrume y dejemos de ver a nuestro prójimo, no solo a los que te conocen y creen en ti, sino también, Señor, a cada uno de las personas que están en el mundo y que necesitan de ti. Gracias, Padre, por permitirnos esta noche, Señor, reunirnos y reflexionar en tu palabra. Sea tu Espíritu Santo terminando la obra y la enseñanza para, Señor, la realización de la tarea diaria en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra
y que podamos estar el día de mañana precisamente atentos a la transmisión que será a las 12 del día, según dice aquí el coro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.